Logaritmos, primera parte. Vamos a empezar por ver la definición del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Es una operación matemática. Pensemos en las operaciones que se conocen desde pequeños. Se empieza por la suma y asociada aparece la resta. Con ejemplos, pues cualquier ejemplo serviría: 2 más 3 igual a 5 y podemos despejar tanto el 2 como el 3 con la resta. Después estudiamos la multiplicación y asociada la división. Por ejemplo, 2 por 5 igual a 10, y si nos piden despejar el 5 o el 2, utilizamos la división. La quinta operación sería la potencia, y asociada a la potencia se estudia la raíz. Por ejemplo, 2 al cubo igual a 8, para despejar el 2 utilizamos la raíz cúbica. Pero ¿qué pasa si nos piden despejar el exponente en vez de despejar la base? Que no tenemos hasta ahora ninguna operación. Para eso necesitamos definir los logaritmos. El logaritmo es la séptima operación matemática. Aparece asociada a la potencia buscando el exponente a partir de la base y del resultado. Nos vamos a fijar en el ejemplo del 2 al cubo igual a 8. Aparece ahora la operación del logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8 sería 3, ya que la pregunta es: ¿cuál es el exponente al que hay que elevar el 2 para que dé como resultado 8? Pues la respuesta es, en efecto, el 3. Es lo mismo escrito de otra manera. Aparecen palabras nuevas. Tenemos el concepto de logaritmo. La palabra también nueva para la definición de logaritmo es argumento. El número que está colocado dentro del logaritmo se llama argumento. Y ese número que aparece en pequeñito, como un subíndice a la derecha de la palabra logaritmo, se sigue llamando base, porque era la base de la potencia. Si generalizamos esta definición de un caso concreto a cualquier caso, vamos a utilizar logaritmo en base a de n va a ser igual a x. Recolocándolo, la a es la base, la x es el exponente y la n es el resultado. En cada ejercicio vamos a repetir esta definición. El logaritmo en base a del número n es el exponente al que hay que elevar la base para que dé como resultado el número n. Conclusión: logaritmo es sinónimo de exponente. Calcular logaritmos es calcular exponentes. Como observación, la base de los logaritmos siempre tiene que ser un número positivo y no puede ser 1. Vamos a ver ejemplos, dos tipos de ejercicios. El primero sería calcular logaritmos aplicando la definición. Calcular el logaritmo en base 3 de 9. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar el 3 para que dé como resultado 9? La respuesta es 2. Calcular logaritmo en base 3 de un noveno. La base es 3, el exponente es lo que buscamos y el resultado un noveno. Pues el exponente tiene que ser menos 2. Calcular el logaritmo en base 3 de la raíz de 3. ¿Cuál es el exponente al que hay que elevar el 3 para que dé de resultado raíz de 3? La respuesta es un medio. Otra manera de preguntarlo sería poner una incógnita y pedir despejar esa incógnita x. La incógnita puede estar en la base, en el argumento o en el resultado del logaritmo. Por ejemplo, despejar x en la igualdad, logaritmo en base x de 81 igual a 4. Aplicando la definición, x es la base, 4 es el exponente y 81 es el resultado. Para despejar x aquí utilizaríamos la raíz cuarta de 81, factorizando el 81, 3 a la cuarta, se simplifica y es x igual a 3. Una segunda posibilidad, que la x esté en el argumento. Colocamos la base, colocamos el exponente, directamente estaría despejada x. Calculamos y hemos terminado. Y la última posibilidad es la más complicada, que la x aparezca a la derecha del igual. Colocamos cada valor en su sitio, el 3 es la base, la x es el exponente y el resultado es raíz de 27. Se trata de manipular la parte de la derecha, factorizando el 27 como 3 al cubo, y para quitar la raíz utilizamos el exponente fraccionario 3 elevado a 3 medios. Identificamos si la base es 3,
a la fuerza del exponente tiene que ser igual. X es 3 medios. Y para finalizar, vamos a ver unos casos particulares. Hay dos tipos de logaritmos que son muy usados en matemáticas. El primero sería el logaritmo decimal. Siempre que la base es 10, el logaritmo se llama decimal y no se pone nada, se sobreentiende en la base que hay un 10. Por ejemplo, logaritmo de 10, 1, logaritmo de 100, 2, logaritmo de 1000, 3, logaritmo de 10.000, 4, o hacia abajo, logaritmo de 1 es 0, logaritmo de 0,1 es menos 1, logaritmo de 0,01 es menos 2, logaritmo de 0,01 es menos 3. Esta escala logarítmica la vamos a utilizar mucho en ejercicios más adelante. Y por último, los logaritmos neperianos o logaritmos naturales. Son aquellos que tienen como base el número irracional e. El número e es un número que va a aparecer en límites más adelante, pero por lo menos que sepamos que es un logaritmo también muy especial. El número e sería 2,71, 81, 82, un número racional con infinitas cifras detrás de la coma. Y si vemos escrito una L mayúscula o LN, ya sabemos que la base es el número e. Por ejemplo, logaritmo de e sería 1, logaritmo neperiano de e al cuadrado sería 2, logaritmo neperiano de e al cubo sería 3, y así sucesivamente.